Ok, entonces, perfecto. Buenas tardes a todos y todas. Hoy día, como parte del curso de taller de tesis a mi cargo, invité a quien me acompaña, María Eugenia Albornoz, Mauji, a los amigos, y ella amablemente aceptó la invitación para contar sobre un campo que ella ha cultivado y que me parece puede ser muy interesante, en particular a los que están trabajando conmigo, que hacemos historia social, pero por lo mismo no quedarnos en las cuatro paredes de un solo curso, sino que dejar a que otros conozcan este campo que quizás muchos nunca lo han escuchado, ¿ya? Que es la historia del sentir o la historia de los sentimientos. Les cuento un poquitito sobre María Eugenia. Ella es investigadora especializada en historia cultural de lo social entre 1670 y 1936, explora archivos históricos desde hace 25 años, es autora de más de 45 artículos y capítulos de libros publicados en Chile y en el extranjero, y de libros, experiencias de conflictos, subjetividades, cuerpos y sentimientos en Chile, y Sentimientos y Justicia, coordenadas emotivas en la factura de experiencias judiciales. Es, desde el punto de vista de los grados, licenciada en Historia y profesora de Historia de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Posee un magíster en Estudios de Género por la Universidad de Chile y un DEA en Historia y Civilizaciones por la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de París, Francia. Ha sido profesora en universidades francesas y chilenas, y desde el 2017 enseña en la Universidad Alberto Hurtado, además que de manera privada desempeñarse como investigadora. Además es socia de Acto Editores e integrante del equipo editorial de la revista Historia y Justicia. Ha traducido textos del francés, portugués e italiano hacia el español, y también colabora de Espacio Mosaico, que es una iniciativa privada, pero con difusión pública en relación a la divulgación de la cultura. Así que, formalmente, digamos, muchísimas gracias, Mauji, por haber venido. Como ustedes habrán visto, la conferencia se está grabando con las posibilidades que da Zoom. Y por tanto, después haremos las gestiones para publicarla en el Facebook del Instituto de Historia y Ciencias Sociales, ¿ya? Por si a ustedes les interesa, ya que surgieron comentarios de algunas personas que manifestaron que querían escucharlo por distintas razones, como pasa en la gente que trabaja, como si nosotros no trabajáramos, no pueden. Estoy pensando en un par de exalumnas que son profesoras del interior y me preguntaron, así que Mauji aceptó, y es primera vez que me encuentro en esta experiencia, digamos, de grabar algo presencial, porque normalmente uno lo graba en función de aquello realizado por Zoom, no presencial. La idea es que ella se va a referir más o menos en torno a los 50 minutos sobre el tema que ha trabajado, y después daríamos espacio a preguntas, comentarios, que los invito a ir anotando, de manera que esa parte sea muy activa y les detone, ojalá, miles de curiosidades e inquietudes que vayan a satisfacer con otras tantas lecturas, que son el complemento de toda investigación en historia. Muchas gracias. Muchas gracias, Marcela, por la presentación. Buenas tardes a todas, a todos y a todes. ¿Se escucha bien hasta el fondo de la sala? ¿Estamos todos ok? Ya. Yo tengo una particular satisfacción de estar aquí, primero porque yo nací en Playa Ancha, soy porteña, pero la vida me ha llevado a vivir en diferentes lugares y diferentes países, pero siempre tengo un cariño particular por todos los que somos de acá. Además, estuve haciendo clases durante 2 años y medio en la UPLA Valparaíso, la UPLA, y también en la UPLA San Felipe, entonces con la quinta región tengo un tema ahí particular. Muchas gracias, Marcela, por dar esta posibilidad de compartir un área del saber dentro de la historia que está en pañales todavía en Chile, pero ya bastante desarrollado en otras áreas. Y organicé mi presentación en un PowerPoint porque desde la pandemia resultó bastante práctico ordenar las ideas previamente, y además yo después siempre dejo el PDF a disponibilidad para los que prefieren escuchar y no tomar apuntes, o para reservar ideas específicas. Así que, de hecho, ya lo tiene, está guardado ahí en el computador, así que lo pueden pedir, Marcela se los puede compartir.
Ya, y esto te lo dejo a ti. Además, después de hacer la presentación, dije sería bueno que tuvieran una lista de los textos que yo he ido publicando y que están disponibles en diversos lugares, y no está en la PPT, pero está en un documento aparte que le dejo a Marcela y que luego, si quieren, también se puede difundir. Hay varios que están disponibles en academia.edu, otros no, otros están en publicaciones electrónicas, así que por si necesitan algo, lo pueden plantear y se puede conversar más adelante. De entrada les digo que mi memoria siempre ha sido muy mala y no es necesario tener una buena memoria para ser historiador, se los digo al tiro. Así que yo personalmente nunca me acuerdo de los títulos que yo le pongo a los que publico. Así que no me acuerdo menos de los personajes, las fechas, algunas sí, pero no todas. Así que si ustedes me dicen en cuál artículo es que no sé, uy, dame un rato y voy a mirar. Así que por eso yo prefiero que sigamos conversando si tienen interés por mail o a través de Marcela. Ya, a medida que quieras que vaya cambiando la presentación, me avisas y yo hago pic. Ok, perfecto. Ya, entonces la presentación consta de la portada que están viendo en este momento y 6 láminas. Voy a tratar de ceñirme al tiempo que está pensado, y si no, bueno, pasaremos un poquito más rápido. Entonces, ahí está el título, Hacer historia del sentir y de los sentimientos. Yo le puse 3 palabras en bajada: enfoque, metodología y experiencias de archivo, y van a ser las 3 partes de la presentación. La siguiente, por favor, implica el resumen que ya está disponible y circulando en la imagen de las redes sociales, pero lo leo porque nos sitúa de inmediato para dónde vamos. Una larga y sistemática exploración de fondos judiciales y jurídicos de los siglos XVI al XIX ha permitido acceder a situaciones en las que las y los habitantes de Chile, en periodo colonial y republicano, explican sus vivencias y expectativas nombrando sus sentires. Ese es mi posicionamiento. Larga duración, periodo colonial y republicano, manuscritos judiciales y jurídicos, actores que dicen lo que les pasa. No es teoría, tal filósofo dijo, tal teórico de la política dijo, y tampoco es un periodo específico dentro de la República o dentro de la colonia. Por lo tanto, yo reviento literalmente todas las cronologías y los marcos a los cuales nosotros estamos acostumbrados, pero creo que es necesario hacerlo si nos queremos meter de manera profunda y seria en temas que no son de la historia política, de la historia económica, incluso de la historia social clásica. Es decir, estamos en lo que yo llamo lo cultural de lo social. Y la segunda idea que está en el resumen, la atención y el análisis del lenguaje y experiencias de los mundos sensibles y del sentir, expresado desde la cotidianeidad y también desde los saberes expertos, permite hacer 2 cosas. Interroga los lugares y los significados que hemos asignado a los afectos y las pasiones en nuestro pasado, lugares y significados, y en segundo término, invita a reflexionar y problematizar sus modos de existir en nuestra historia. El segundo punto va mucho más allá de maravillarnos o quedar en estado de shock frente a lo que descubrimos, porque nos invita a pensar y reflexionar, que es para mí el objetivo de la investigación en historia. O sea, aquí no estamos para ser eruditos ni capos en ningún tema. Hay que realmente dar vuelta todo el rato lo que pensamos y lo que decimos. Por favor, Carlos. Entonces, primer tema, hacer historia del sentir y de los sentimientos, enfoques. No es fácil en una sesión de 1 hora plantear todos estos elementos, así que ahí hay un resumen y por eso les digo que yo después se los comparto en PDF. Para los que quisieran conocer más bibliografía puntual, está en este libro, Sentimientos y Justicia, que fue publicado en el 2016 por Acto Editores, y forma parte de la bibliografía que queda disponible en un listado con Marcela. Un trabajo que yo hice para este libro que se llama La historia de las emociones, comienzos, autores, tendencias, breve balance e inventario bibliográfico. Aquí están las referencias específicas de autores que cada quien podría ir a buscar en nota a pie y en lista bibliográfica. Pero acá, enfoques, me interesa dividirlo en 2. La primera parte, que se llama 1.1, Caminos historiadores durante el siglo XX, y el otro, 1.2, Influencia de otras disciplinas. Entonces, ahí está. Portemos entonces con la primera parte. 1.1, Caminos historiadores durante el siglo XX. Lo primero que hay que tener claro, la historia de las emociones, que es la forma en que se conoce esta tendencia, surge concretamente en el siglo XX y obedece a una serie de factores. Lo que aparece en el primer punto de la lista es el autoexamen de la experiencia en historiadores, principalmente masculinos, que son los que llevan la batuta en la primera mitad del siglo XX, a partir de lo que les toca vivir más allá del escritorio y la biblioteca. Concretamente, ir a la guerra, la Gran Guerra, que es la primera,
1914-1918, y lo que ven, lo que entienden, y cómo se dan cuenta a partir de lo que a ellos les toca hacer, desde tomar el fusil hasta labrar la trinchera, literalmente, o tener que comer zapatos porque se acaba la comida, o pelear con los ratones, como que la experiencia propia del cuerpo enfrentado a la situación de guerra y de inestabilidad absoluta, violencia, temor de perder la vida cada rato, se fueron los compañeros, hace que se interroguen sobre el sentido de los relatos historiadores que ellos están haciendo y que ellos están transmitiendo cuando solo se hace la historia política de los gobernantes, de las élites, o solo se hace la historia militar, de los triunfos, combates ganados, combates perdidos, pero se deja olvidado lo que le pasa a la gente común y corriente, como ellos se encuentran de repente en la guerra. Lo mismo, la experiencia de ser perseguidos por ser judíos, Walter Benjamin en particular, pero un montón de otros historiadores que a partir de lo que a ellos les toca vivir, empiezan nuevamente a decir, bueno, ¿y quién narra esto? ¿Y quién hace historia de esto? Lo otro, atender a los vaivenes personales, cuando hay quiebra en la familia, quiebra económica, o cuando fallece alguien muy cercano, y qué pasa con esa experiencia de la pérdida y de la muerte. Los excesos, estamos hasta la primera mitad del siglo XX, en particular las 2 primeras décadas, toda la experimentación con cualquier tipo de droga. No solo los alcoholes llevados al extremo, sino que también el opio, cualquier tipo de preparación farmacológica, y se está testeando en las personas, y los historiadores a sí mismos o a sus colegas, que pueden ser artistas, escritores, músicos, filósofos o personas del mundo religioso, que también se atreven a explorar y van observando qué pasa ahí, y eso no, hasta el momento no había sido tema de la historia. Lo mismo con las incoherencias y los peligros, ahí me faltó una E, del progreso que supuestamente debía conducir a la felicidad. Toda la postura de la segunda mitad del siglo XIX, combinamos capitalismo con libertad y excesiva confianza en la civilización y en la ciencia, pero empiezan a estallar una serie de guerras feroces, muy fuertes en Europa, más allá de la Gran Guerra y antes de la Gran Guerra, y luego la segunda y la crisis del 29, y entonces, ¿dónde quedó todo el resultado que se prometía? ¿Qué pasa con esa fe ciega en el futuro y en la capacidad racional humana? Entonces, ahí hay cuestionamientos. Todo eso es a partir de la observación y el autoexamen. No basta, porque ya no basta realmente con observar la pobreza de las clases populares, no basta con observar la dependencia de los mercados, de los otros continentes, no, ahora es a partir de lo que ellos mismos van experimentando en tanto hombres que les toca vivir en su propio continente, que se supone que está conduciendo a la humanidad completa, porque acuérdense, la prepotencia europea es muy fuerte en la primera mitad del siglo XX. Cronológicamente hablando, entonces, lo segundo sería la llamada historia de las mentalidades, que tal vez han abordado en algún curso, en algún enfoque, con la atención que prestan historiadores y antropólogos y filósofos, no es solamente los historiadores, a diferentes manifestaciones de la vida humana a lo largo de la historia, desde los tiempos egipcios, fenicios, romanos, griegos, no solamente los más recientes o la Edad Media, donde aparece, por ejemplo, la situación fiestas, que a lo largo de todas las sociedades se encuentran, religiosas, laicas o civiles, familiares, colectivas, nacionales, etc. La situación muerte, porque todos sabemos que para allá vamos, desde el minuto en que nacemos, la única certeza es que nos vamos a morir, y entonces cómo eso se ha planteado a nivel de los periodos de la historia de las sociedades, la muerte como pérdida, la muerte como transmisión de un patrimonio, la herencia, pero también como dolor, como fantasma, como organización urbana, como trascendencia a través de las religiones, las supersticiones, que en Europa, desde el mundo de la razón imperante, se trata de combatir y desechar y menospreciar claramente, pero siguen existiendo. Y siguen existiendo localmente en el país Italia, hay una cantidad de supersticiones locales, en el país Inglaterra lo mismo, en el país Francia lo mismo, entonces empiezan a ser motivo de estudio y no solo área preciosa y precisa de la antropología, por ejemplo. Lo mismo con la sexualidad en todas sus manifestaciones, sexualidad según las edades del ser humano, sexualidad con el objetivo de reproducirse, sexualidad perseguida por la ley, por las religiones, sexualidad medicinal, todo el rollo de Freud y compañía, con el histerismo de las mujeres,
La sexualidad y la farmacología, obviamente, y la hierba, y las pociones, la sexualidad y la brujería, también se estudia. Las diversiones, que incluye el baile, el canto, pero también los juegos de azar, las apuestas, todo el ponerse en riesgo vital con tal de generar adrenalina, también se empieza a estudiar. Las enfermedades y la pandemia de por medio, creo que ya me evito entrar ahí, ya saben lo que puede significar la vivencia de enfermedades en las sociedades. Y todo eso que en el fondo comprenden los historiadores que está pasando, pero que no ha sido tema de la historia oficial, ni tampoco de los aportes que a esas alturas está haciendo otras disciplinas como la sociología o incluso como el estudio de la política, que se va separando cada vez más de la historia de la política, que no es lo mismo. Siguiente elemento, en el tiempo, cronológicamente hablando, década de los 80, principalmente el siglo XX, ya me pasé a la segunda mitad con claridad, la historia de la vida privada, que aborda, tomando en cuenta todo lo otro, lugares e instituciones de las sociedades, en particular como las familias que pueden derivar del matrimonio, pero también familias que pueden derivar del enfoque genealógico, familias que pueden derivar del enfoque de clase, familia de clase baja, familia de clase alta, familia burguesa, familia campesina, etc. Los hogares, que no es lo mismo que la familia, ya lo tenemos claro, cómo se comportan a lo largo del tiempo, quiénes los componen, cómo sobreviven, se organizan o no. Las modas que para nosotros lo más frecuente es la ropa, pero hay modas de lenguaje, hay modas de música, hay modas de lectura, de ideas, etc. La paternidad como realidad, ¿qué significa ser padre? Y empieza primero la paternidad y en segundo lugar la maternidad. Porque recuerden siempre que todavía estamos en el imperio de la masculinidad y del patriarcado. Entonces lo que primero se empiezan a interrogar es qué es ser padre, quién puede ser padre, cómo se siente ser padre, cómo se es padre, cómo se ha sido padre, las derivaciones, tipos de hijos, etc. Los vínculos parentales, y el primero de todos, marido-esposa, pero suegra-yerno, suegro-nuera, hermanos, primo, y se empieza a estudiar todo en el contexto de lo que es vida privada, alejado de la vida pública. Claramente se asocia de una manera rápida los matrimonios. Hay que pensarlo siempre en torno a los temas que están siendo de moda en la época, década del 70, 80, 90, discusiones por el aborto, discusiones por el divorcio, discusiones por la libertad de las mujeres de no querer casarse, la anticoncepción, y eso hace que los historiadores en el tema de la vida privada empiecen a interrogarse en eso. Y, por supuesto, los cuerpos. Los cuerpos como rendimiento deportivo, los cuerpos como promedio de crecimiento, la altura, el peso, los cuerpos como estética, como lugar de buena alimentación y reproducción biológica a partir del desarrollo, el cuerpo como mercancía sexual, de trabajo, los cuerpos defectuosos por enfermedad, por nacimiento, por algún accidente bélico, los cuerpos como lugares de placer, los cuerpos como lugares de identidad, etcétera, etcétera, etcétera. La atención a los cuerpos entra en un campo específico de la historia de la vida privada cuando se estudia y se trata de catalogar. Y finalmente, todo esto puede estar siendo en paralelo, ¿eh? No es que ya dejamos de hacer historia de las mentalidades y ahora vamos a hacer historia de la vida privada. No, de hecho hasta el día de hoy hay gente que cultiva preferentemente las mentalidades, otros en la vida privada, etcétera. Pero hacia la década de los 90 se dibuja con bastante más claridad la tendencia siguiente, que es la historia de las sensibilidades. Ahí llego yo a vincularme con la historia de las emociones y del sentir en particular, que es lo que yo prefiero nombrar. ¿En qué consiste? En percibir que además de todo lo anterior, supongamos que estamos en un mismo espacio nacional donde se comparten una serie de valores enseñados a través de las instituciones educativas, a través de los discursos políticos, la normativa nacional, etc. Así y todo, dentro de ese colectivo que comparte elementos valóricos fuertes, prácticas, costumbres, calendario en el año, etc., hay otras variaciones. Y ahí entran las sensibilidades. Tendencias de preferencia. Y bueno, es fácil imaginarlo para ustedes en sus propios núcleos de hogar o de casa. Cada individuo no es exactamente igual al otro.
En el mismo curso del liceo o del colegio no eran todos iguales. En el mismo barrio no son todos iguales. Entonces, estas sensibilidades se asocian con las tendencias y las tendencias se fijan en los comportamientos de las personas, las preferencias de todo tipo. No solamente qué me gusta comer, sino que qué me gusta ponerme, qué colores prefiero, cuáles son mis lecturas favoritas, etc. Todo tipo de preferencias que se empiezan a estudiar como parte de la sensibilidad individual y o colectiva. Los rechazos, lo que no me gusta, lo que me genera miedo, lo que me genera angustia, lo que prefiero esquivar. Los imaginarios que tengo en la cabeza. ¿Cuáles son mis figuras preferidas? ¿Cuáles son mis imágenes que me llevan a alguna parte tranquila, calentita, y otra que yo rechazo, que me genera miedo y que me sirve para graficar lo que yo no quiero cruzarme en la vida o lo que yo no sé todavía cómo enfrentar? Las representaciones, ¿con qué me muevo? Yo represento el mundo a través de escritura porque me sale fácil, o a través de dibujos, o a través de palabras, o a través de gestos, como abrazar, por ejemplo, o a través de gritos y susurros, porque no sirvo para escribir. ¿Cómo yo represento el mundo? ¿A través de qué representaciones yo entiendo el mundo? ¿Es más fácil para mí escuchar la radio, o seguir las redes sociales, o leer textos porque las redes sociales me marean? Ahí va la manera de las representaciones. Prefiero los discursos estructurados de los políticos porque ahí me ubico, o al revés, a la segunda frase del discurso político ya me desconcentré y no es lo mío. A eso se refiere. Historia de las sensibilidades, prestar atención a los viajes, que siempre ha habido viajes a lo largo de la humanidad. Desplazarse, viaje obligado o viaje por placer. Aquí hablamos de los viajes de las personas esclavizadas, pero están los viajes de los misioneros católicos que llevan la fe por todas partes. Están los viajes de los mercaderes, los viajes por guerra, los viajes por exilio. La experiencia del viaje, ¿qué significa eso? Los paisajes, que varían según el tiempo y que de repente el ser humano occidental se dio cuenta que en realidad tenía mucho efecto las decisiones que tomaban y podían transformar los paisajes. Antecedente de los movimientos ecológicos y de la ecología. Las memorias, no solamente las memorias de las personalidades importantes de cada lugar, sino que las memorias de cada quien. Memorias individuales, las memorias según las épocas, las memorias de cada uno en la infancia no son para nada las mismas que en la adolescencia, cuando se es adulto joven, o cuando se tiene 45 y 50 años, ya probablemente las memorias que elegimos tener o que nos están torpedeando todo el rato a través de las pesadillas o los sueños, no son las mismas. Lo mismo con los placeres, que son de todo tipo y que son sumamente subjetivos, y aquí empezamos a acentuar el aspecto individual de cada uno según su propia identidad, su construcción, su experiencia, las proyecciones que tiene. Placeres de variado tipo, intelectuales, sensibles, sensuales, corporales, colectivos, materiales o abstractos, etc. Y obviamente toda la industria que va con eso. La publicidad, el acceder a esos placeres, la administración de esos placeres, probablemente cada uno sabe ya a esta altura que hay placeres atribuidos a ciertas edades, a ciertos grupos sociales, y hay placeres a los que cuesta llegar. Hay placeres que dan miedo, placeres a los que uno accedió sin siquiera tener conciencia, como la mamadera. A nadie nos preguntaron si queríamos mamadera, y pucha que era rico tomar mamadera, en general, hay excepciones. Entonces, todo eso se empieza a pensar historiográficamente. Los consumos, sobre todo en el siglo XX, pero a fines del siglo XX empieza con la conciencia de que hay mercados sectorizados, que hay precio y costos asociados a la producción de ciertos elementos, al acceso de ciertos elementos, cómo es el consumo y por qué eso puede ser una sensibilidad o no. Los sueños, sueños de anhelos y sueños de querer ser mejor, pero también los sueños y las pesadillas. Entonces, ¿qué pasa con el inconsciente y la historia? Todo lo que signifique, tal como está entre paréntesis, el despliegue de las libertades y los efectos de la publicidad, que en el siglo XX se despliega en impreso, en audiovisual, en la radio, en todas partes, en la ciudad, en las revistas, en todos los elementos de difusión. Y por último, en esta concatenación, y como que desde la historia de las mentalidades ya está como asomando su naricita, la historia de las emociones tal cual,
concretamente de los amores, los miedos, los odios, las alegrías y los ascos, en el contexto de un rechazo visceral y no teorizado, que experimentan las diferentes sociedades. Y eso se empieza a levantar como temática con una influencia muy fuerte de las disciplinas, que es la siguiente diapo, pero todavía no, gracias, porque para poder teorizarlo y salir del ámbito de la sensibilidad, que es como la percepción de lo que está en el ambiente, se tiene que dialogar desde la historia con otras ciencias sociales o saberes que aportan un aparato teórico en el cual, a mi juicio, nos podemos perder o podemos navegar bien. Amores, miedos, odios, alegrías y ascos como grandes motores. La diversidad de lo que hay entre todas esas es enorme. Y de hecho, a mí no me gusta referirme solamente a amores, miedos, odios, alegrías y ascos, porque creo que son clasificaciones súper variables, historizables, y además como incluso un poquito mañosas. Entonces, yo prefiero ponerlas todas en la mesa y ver cómo se entendían en cada época y con cuáles me entiendo yo. Pero a nivel del conocimiento de la historia de las emociones que se hace hoy en día en Occidente y también en parte de Oriente, si lo dividimos el mundo en esas dos variables, se concentran principalmente en los amores, amores de pareja, que es lo más reconocible, pero también amores filiales, amores de amistad, en los miedos, miedo a lo humano, miedo a lo suprahumano, miedo a lo terreno, miedo a lo que no existe, los odios que generan guerra, pero también los odios pequeños y cotidianos que generan discordancias o problemas, las alegrías de todo tipo, que pueden ir desde la felicidad hasta el contentamiento, que pueden ser duraderas o no, y los ascos, que pueden ser desde el rechazo a, no sé, a una araña o a un ratón, pero también puede ser el rechazo a un otro, puede ser el rechazo a un olor, o puede ser el asco a una parte de la humanidad. Y derivamos en la xenofobia, en el racismo, etc. Ahora sí, la siguiente, por favor. Entonces, teniendo clara esa sucesión de especializaciones dentro del quehacer historiador, temática o de enfoque, entramos a el 1.2, que es la influencia de otras disciplinas. Y lo que hay que tener clarísimo es que si uno quiere hacer historia de las emociones o del sentir, como me gusta a mí plantear, hay que llevarse bien con las otras disciplinas y con los otros quehaceres, porque los historiadores no somos capaces solitos de pensar esto. Y ahí hay una lista, puede que no sea exhaustiva, en una de esas me están faltando algunas disciplinas y saberes, pero para mi juicio las más influyentes y las más importantes. La primera, la antropología, en su abordaje de lo que se llama las manifestaciones primarias y sofisticadas de las emociones en otras culturas, y la permanencia de las emociones humanas en el tiempo. Yo no voy a hacer una síntesis de lo que plantea la antropología, pero la antropología aporta herramientas conceptuales y sobre todo la capacidad de observar a los llamados otros que pueden estar en nuestra misma vereda, literalmente, en el barrio donde vivimos, o en nuestro país, pero estar en otras provincias, en otras regiones, o venir de otros países, o pueden estar, como fue el comienzo de la antropología, en otros continentes hacia los cuales los europeos se desplazan para ir a observar esa otredad. Y ahí comprenden que hay maneras de cultura diferentes, de organización social diferente, pero también se dan cuenta de que hay emociones que se manifiestan de manera diferente según esos otros y esas otras sociedades, otras temporalidades, otras claves para entender y decir el mundo. Y al mismo tiempo la antropología insiste, y ahí discutimos los historiadores, en la permanencia. Entonces los antropólogos son los que plantean, por ejemplo, a lo largo de la humanidad, desde que el mundo es mundo, siempre hubo amor. Y siempre va a haber amor. A lo largo del tiempo humano siempre va a haber odio. A lo largo del tiempo humano siempre va a haber ira. Entonces hay una permanencia que plantea la antropología que, a mi juicio, la historia tiene que estar todo el rato discutiendo porque es bien peligroso plantear permanencias en el ámbito del mundo sensible. Pero nos ayudan a pensar. Luego, la filosofía, yo dudé si la ponía en el primer lugar o en el segundo lugar, pero bueno, ahí quedó, con todo lo que ella aporta en la reflexión sobre los valores, las virtudes, los principios y las emociones según diferentes teorías y sociedades. Y en particular la especialización para mí de la filosofía de la moral, lo que es bueno, lo que es malo,
lo que es potenciado por una sociedad y lo que es echado para afuera por la otra sociedad, por esa misma sociedad, lo que es estigmatizado o condenado, como por ejemplo, rápidamente a nivel de las emociones, es súper promovido en un tiempo concreto del catolicismo, la reflexión personal y la contrición, el arrepentimiento, la búsqueda de la culpa, en función de redimir los pecados y al mismo tiempo alcanzar por esa vía el perdón y la gracia de la generosidad bien conducida. No es una generosidad así gratuita y general, no, porque hay que ser generoso para salvar el alma. Entonces, de a poquitito vamos entrando en construcciones filosóficas que pueden ir de la mano de la religión o no, que le atribuyen un significado, un sentido, un lugar, una función a esa parte sensible de la humanidad. La filosofía también es la que asigna los lugares corporales para ciertos órganos donde vivirían las emociones, donde se manifiestan las emociones. Entonces, la filosofía medieval, probablemente ya sabes tú, el corazón es el lugar de las emociones, como también es el lugar de las virtudes y el lugar de la inteligencia, no la razón. Entonces, ahí hay una concatenación de valores, pensamientos, principios, emociones que es muy interesante estudiar desde la mirada filosófica, pero nosotros tenemos que aportar el contexto historiador. Enseguida, la sociología como expresión, influencia y control de la vida emocional de la sociedad. Observar que hay manifestaciones colectivas de alegría, de euforia, otras de rabia, de resentimiento, de rencor, de ganas de venganza, otras de tristeza, de pena, etcétera, y cómo socialmente eso puede medirse, puede atribuirse a causas, consecuencias, factores, ordenarse, y se puede tomar un modelo de comportamiento explicativo que luego yo aplico como modelo a otras sociedades, que es lo que hace la sociología. Y ahí nuevamente los historiadores estamos a tirones diciendo, pero no es lo mismo, depende, etcétera, pero nos permite entender. Por ejemplo, la sociología aporta claves de lectura a las huelgas o en realidad revueltas por hambre que hubo en Europa durante la Edad Media, durante el Antiguo Régimen, durante el periodo moderno, durante el siglo XIX, durante el siglo XX, y que se pueden explicar a partir de la escasez de cereales para producir el pan y para producir la cerveza, por el precio del trigo, por el precio de la carne, y eso genera salidas a la calle de poblaciones, levantamiento, etc. Hay un modelo explicativo, pero ojo, que no es lo mismo lo que pasa en Inglaterra que en España o que en la Ciudad de México en el siglo XVII, etc. La sociología nos sirve para eso y para que con la luz que echa en los estudios de la historia podamos darnos cuenta de que también se puede hacer emoción, fenómenos sociales y mirar. Enseguida la psicología, a partir del acento que ponen las vivencias, en los procesos vitales, en los traumas personales, colectivos también, y la emoción, los dolores profundos, las inseguridades, las ansiedades, todo lo que tenga que ver con la angustia, las pesadillas repetidas, pero también la fijación, y nos vamos al otro dominio, el fetichismo, todo el tipo de comportamientos que tengan que ver con la repetición y la obsesividad, y eso, la obsesión, y eso nos permite reflexionar también sobre el cuerpo sensible, la identidad sensible y cómo la psicología se hace cargo del individuo y está en diálogo con los contextos historiados. Las letras y la crítica literaria, entendida como la ficción, el drama, la intriga de la emocionalidad y sensibilidad humana, junto con las escrituras del yo, los diarios de vida, las memorias, las cartas personales, toda la escritura que permite sacar para afuera, los diarios de confesión de las monjas, etc. Dejar huella de sí y la recreación de comunidades a partir de la poesía, los ensayos, la novela, los cómics, todo lo que tenga que ver con la creación de las letras, y eso nos está constantemente remitiendo a la sensibilidad humana, que es la que permite abordar la creación y la ficción a partir de lo que se vive y de lo que se imagina en función de las claves de lectura sociales que estamos atravesando. Las artes y la estética, representar, recuperar y proyectar la emocionalidad, existir como seres emocionales, desde la plástica, el dibujo, la pintura, etc.,
El urbanismo, que yo lo planteo siempre como parte de las artes, el diseño de las casas, los edificios, las ciudades, los puentes, las comunicaciones, los templos, etc. La escultura como capacidad de representar en 3D el cuerpo humano y los sentires humanos. La música, pueden agregar el teatro, el cine, el streaming, las series, todo lo que quieran, y cómo eso nos ayuda y está constantemente a los historiadores arrojándonos, literalmente vomitándonos encima, aspectos emocionales y sensibles. La medicina y la neurociencia y las neurociencias es lo que aportan con esto de conocer, estimular y controlar las emociones desde las ciencias en nombre de la salud y de pasadita subterráneamente en nombre del superhombre, que es lo que motiva también a la ciencia desde fines del 19 y no nos tenemos que hacer los lesos, porque ahí estamos todos los que vamos a los gimnasios, el super rendimiento, la super performance, la super capacidad, aunque sea por salud, pero es como forzarle la mano al diseño previo que tiene cada uno en su ADN. Y tiene que ver con cómo interactúa la química, la física y las genéticas con las emociones. Y ahí, en particular, a mí me pasa que tengo un campo de batalla bien fuerte, porque me cuesta pensar las emociones como un producto 90% dependiente de la química y de la física y de las neuronas y de las conexiones eléctricas. Yo creo que hay algo más que se nos escapa, que como seres humanos somos bien poco capaces de atrapar, pero sí podemos mirarlo, describirlo, pensarlo, interrogarlo y ponerlo encima de la mesa. Igual que las pastillas contra la depresión o las pastillas para generar la euforia, etc. O para olvidarse, por ahí. Y por último, el género, que yo lo trabajo como disciplina porque cruza todo el mandato político que puede haber en cualquier sociedad de lo que debe ser femenino masculino en el caso de la heteronormatividad o los tipos de género que se espera que existan en cualquier sociedad, y cuando lo cruzamos con las emociones, claro, rápidamente nos damos cuenta que hay emociones asociadas a lo femenino, a lo masculino y a las otras variedades posibles de ser generalizadamente hablando ser humano. Hemos ya vivido, y espero que siga desarmándose, el debate del color rosado para las niñitas y el color celeste para los niñitos, y lo que se les enseña a los niñitos que no deben llorar y las niñitas sí tienen que llorar, etcétera. Toda esa asociación de género-emociones, pensarlo también historiadoramente. Entonces, si se dan cuenta, yo dejé aquí afuera el derecho, que es un área de mi especialización, pero que dije, si me meto ahí no salgo. Hay otras áreas donde también podemos, del saber, hacer el cruce con las emociones, aportando siempre a la reflexión historiadora. La siguiente, por favor, Marcela. Habiendo ya plantado todo esto, paso al segundo tema: hacer historia del sentir y de los sentimientos, metodologías. Claro, porque todo lo anterior suena súper atractivo, pero ¿cómo lo aterrizamos? ¿Y cómo lo trabajamos desde el punto de vista de la investigación? Ahí hay tres temas, sí, planteados. El primero estaban mirándolo allí, los temas de la historia. El segundo y el tercero están en la siguiente diapo, los materiales para trabajar. Y el tercer tema, clasificar y explicar. Empecemos entonces. No sé cómo voy con Laura. ¿No? ¿Sí? Sigo nomás. Ya. Los temas de la historia. Teniendo en cuenta lo anterior, entonces, aquí yo planteé 1, 2, 3, 4, 5, 6 posibilidades de temas. El primero, que es el más fácil y al mismo tiempo el que más se vende en términos de marketing, porque todo esto genera negocio de conocimiento, libro, clientes que compran, debates, programas de radio, conferencias, seminarios, etc., es seguir los sentidos en el tiempo en las diferentes sociedades. La vista, el oído, el gusto, el olfato, el tacto. Asociado entonces a lo que generan los sentidos en la sensibilidad del cuerpo, como percepción, como sensación, como manera de conocer la realidad y luego traducirla. Entonces, todo lo que tenga que ver con lo bello, con lo feo, con lo rico, con lo malo, con lo amargo, lo dulce, lo gordo, lo flaco, lo ruidoso, lo silencioso, asocian los 5 sentidos que conocemos y cómo eso se puede estudiar desde la sensibilidad y desde lo que genera en la emocionalidad humana, a lo largo del tiempo, en diferentes sociedades, etc. Otros temas: explorar las manifestaciones de los fluidos y los gestos del cuerpo, las lágrimas, a lo largo del tiempo.
¿Se lloraba por lo mismo? ¿En el pasado se lloraba igual? ¿Quiénes podían llorar? ¿En qué contexto? ¿De qué manera? ¿En silencio o a gritos, sollozos, estertores? ¿O se podían comer las lágrimas? ¿Las lágrimas tenían el mismo sabor? ¿Alguien se ha hecho esa pregunta? ¿Son siempre saladas las lágrimas? En fin, ¿por qué lloramos? Porque supongo que ya saben que se puede llorar por muchísimas razones, no solo de pena. Se puede llorar de rabia, se puede llorar de risa, se puede llorar de angustia, se puede llorar de placer. Bueno, pensar todo eso en la historia. Los suspiros. ¿Se puede hacer una historia de los suspiros? Desafiante. ¿Quién suspira? ¿Cuándo se suspira? ¿Por qué se suspira? ¿En qué contexto? ¿Es bien visto suspirar? ¿Qué pensamos si el presidente de la República suspira? ¿Pensamos lo mismo si yo misma suspiro? Por ejemplo, los sollozos, lo mismo, la risa. Hay un montón de posibilidades y maneras de reírse, y lugares para reírse, y lugares donde no se puede reír. Y el controlar la risa de nervios, la risa de angustia, la risa en un funeral es terriblemente mal vista, pero la risa en una fiesta, si no hay fiesta sin risa, chuta, no es fiesta. Entonces, ese tipo de cosas. Lo mismo con los gritos, con todo lo que salga del cuerpo humano. Y aquí fui súper bien portada, pero hay un montón de otros fluidos del cuerpo humano que también podemos pensar. ¿Ya? Luego, estudiar las sensibilidades sociales. Ahora ya no como cuerpo individual o subjetividad individual, sino que como grupo. Y puede ser desde el hogar, la parentela, el barrio, pero un grupo también de un partido político o la nación de un estado, etc. Modos emocionales que afectan a individuos y a colectivos. Los más abordados, porque son más fáciles, el amor romántico, un modo emocional, que es una de las formas de vivir el amor erótico, que puede ser heterosexual, pansexual, bisexual, todas las formas que hoy en día se están definiendo y pensando. La búsqueda del éxito, que viene de la fama y que del tiempo griego y romano, y que tiene que ver con el éxito espiritual, el éxito político, el éxito económico, el éxito social. Pensar eso. ¿Y por qué eso se plantea como modelo? ¿Cómo se hace para vivirlo? ¿Cómo se relata eso? ¿Y qué nos pasa emocionalmente? La frustración, la euforia, etc. El anhelo de la estabilidad. Son planteamientos de ciertas épocas y que tienen que ver con los sentimientos. ¿Por qué se busca la estabilidad? ¿Qué significa la estabilidad y la emoción? Seguridad, paz, quietud, tranquilidad, ¿en oposición a qué? A la incertidumbre, la amenaza, el peligro, el ataque, los enemigos, por ejemplo. Luego, la inseguridad de los propietarios, en la cual estamos. El bombardeo de las noticias con los asaltos, con los portonazos, con el robo. ¿Y a qué apunta todo eso? A que me van a quitar lo mío. Eso es, pensándolo, la inseguridad de los propietarios. Bueno, pensemos la inseguridad y ya no solo como un Estado que le preocupa a la policía y a ciertas tendencias políticas en particular, sino también como un estado emocional. La xenofobia, el rechazo y el asco, porque es literalmente eso, al otro, y el atribuirle una serie de etiquetas, estigmas, categorías, estereotipos. ¿Por qué genera eso? ¿Quién genera eso? ¿Dónde? Etcétera. Y todo lo anterior, siempre, es algo que no puse, pero va más allá de las emociones y es la manera en que yo hago la historia, todo eso se define, se promueve, se administra en cualquier sociedad. Y cuando nosotros nos damos cuenta que eso es lo que pasa, empezamos a pensar. Se administra porque hay gente que asigna cuotas. Ya, las mujeres van a sentir esto, los hombres van a sentir esto. Y está bien y está mal. Y vamos generando estímulo, castigo, puntito, estrellita, bien lo hizo, reproche, observaciones castradoras. ¿Quién lo define? Hay instituciones que plantean todo un discurso sobre lo que es bueno y lo que es malo respecto de las emociones en torno a todos estos temas. El amor romántico. Alguien planteó que tenía que haber un príncipe azul y que había tenido que no sé qué, y el final feliz, y no sé, pedir matrimonio de rodillas con un anillo, y se plantea eso a través de las canciones. Bueno, pensarlo. Ser lúcido respecto de una construcción cultural discursiva, y luego, lo que siempre digo, aparte de la administración, a quién le conviene que nosotros pensemos eso. ¿Quién gana?
¿Quién corta una tajadita de pastel si nosotros pensamos así? Y si nosotros vivimos así, y nosotros nos identificamos así. Luego, pensar las emociones de la humanidad, las épocas de miedo, el supuesto, porque sabemos que es construido, miedo al año 1000, en la Edad Media, las épocas de optimismo, todo lo que promueve el progreso, la ciencia y el fin ilimitado de la humanidad a través del conocimiento y la racionalidad, las épocas de pesimismo, todas las crisis económicas, no vamos a sobrevivir, no vamos a ir a la quiebra, la humanidad se va a extinguir. Las épocas de fatalidad, no importa lo que hagamos, el destino está predeterminado, y eso salgámonos del mundo occidental y pensemos en otras sociedades que viven en función de otros parámetros. O los de prosperidad. Compren, compren, que el mundo se va a acabar. Vamos consumiendo, y qué rico es tener la ropa nueva y botamos la otra porque está la prosperidad y el sistema hasta que la cosa no da. Pensar espacios, lugares e instituciones donde las emociones han influido. Monasterios católicos y toda la emocionalidad de una espiritualidad desarrollada con prácticas, hábitos, horarios, gestos, comportamientos, vestimenta, desarrollo de una serie de elementos, buscar un estado anímico en particular, las instituciones pedagógicas estatales, el respeto a la autoridad, la obediencia ciega, la competencia con los compañeros para sacarse la mejor nota, el sentimiento patrio, porque a todos nos hicieron cantar la canción nacional y que si se sube el asta de la bandera hay que ponerse de pie, todo eso se educa. Los clubes deportivos, me imagino que aquí hay alguien de un club deportivo y que la pasión por el club y la alegría y la euforia y luego la pena y la tristeza cuando se pierde y la rabia contra el contrincante y el enemigo declarado, todo eso también se promueve. Los sanatorios para ir a curarse y mejorarse también son lugares emocionales porque se promueven desde la medicina como los lugares de la mejoría, a los cuales uno llega para estar mejor, dejar de sufrir, que se acabe el dolor. Los destinos vacacionales, me imagino que ya lo saben. Los destinos de vacaciones son lugares para estar alegre, para relajarse, para estar en armonía, para dejar atrás las presiones, el estrés, todo eso es emotivo. Finalmente, en esta lista que no es exhaustiva, analizar los objetos y sus significados emocionales, los objetos en las edades de la vida. Yo me imagino, me incluyo la primera en la lista, que todos tuvimos algún juguetito, algún pañito, algún peluche cuando éramos chicos, que nos generaba una cierta emocionalidad de cercanía, de ternura, de tranquilidad, de calentito, no sé. Por ejemplo, eso en las edades de la vida. Tal vez ahora algunos de ustedes tengan objetos favoritos. Puede ser la mochila, puede ser el lápiz regalón, puede ser, no sé, la blusa favorita, algo que los haga sentirse, no sé, bien o más atractivo o, no sé, que les genera algún tipo de paz. En ese sentido, analizar los objetos y los significados emocionales. En las profesiones, tal vez alguno de ustedes tiene algún pariente artesano que tiene, por ejemplo, si es carpintero, su, no sé, qué será serrucho favorito, y no hay que escondérselo, ni hay que cambiárselo aunque esté viejo, o la mamá, o la abuela, o yo misma, que tengo mi cuchillo para pelar y que no me lo pueden cambiar porque ese es mi objeto, y a ese le asigno una serie de características. E incluso pueden haber supersticiones. Si no tengo mi despertador al lado de mi cama, me voy a despertar de mal humor o me voy a atrasar, en fin. A eso se refiere con objeto y emocionalidad. Lo mismo en las creencias religiosas. Eso para los católicos es muy fácil de comprender. Las reliquias, el crucifijo o el rosario o la medallita a la cual le atribuimos alguna capacidad. Y lo mismo en los objetos y los vínculos sociales. Pensarlo en serio. Esto de la etiqueta y los buenos modales implica una carga para cada objeto que si no está donde tiene que estar, inmediatamente pensamos que las cosas nos van a salir mal. No sé, si vamos a recibir al jefe en la casa, hay que dar una buena impresión y esa buena impresión pasa por tener lo mejor que uno puede ofrecer y si no lo hago, voy a quedar mal. Y eso nos genera angustia, ansiedad, estrés. Y si nos resulta, nos felicitamos y me pasé, regio. Todo un estado anímico que puede depender de eso. Eso como ejemplo de cómo aterrizar esto de las emociones y la historia de las emociones. La siguiente, por favor.
Segundo aspecto de ya la metodología, materiales para trabajar. Y ahí 3 líneas para llevar rápidamente a lo que está en rojo. Es decir, todo sirve. Es cosa de afinar la mirada. Manuscritos de gobierno, sí, de gobierno. Fome, sí. Diplomacia, guerra, escritos de viajes, cartas privadas, memoria, diarios de vida, leyes, sí. Juicios, informes médicos, prensa, publicidad, ficción literaria, música, cine, escultura, arquitectura, deportes, etc. Todo sirve si lo queremos estudiar desde el punto de vista de la historia de las emociones. Porque todo es producto humano y todo está cargado con un sentido, porque lo que está llegándose a pensar, y viva bien, qué bueno eso, es que las emociones siempre han estado en el desarrollo humano. Lo que pasa es que tenemos que aprender a mirarlas junto con lo otro, porque están ahí alimentando lo que podemos nosotros definir. Así que realmente todo puede ser estudiado desde el punto de vista de las emociones. Hasta lo que parezca más árido tiene una interpretación desde las emociones. Clasificar y explicar, tema tercero dentro de esta área de las metodologías, qué es lo que hacemos una vez que detectamos que las emociones están en todas partes o que queremos estudiar una emoción en particular o queremos estudiar un tema con la mirada de las emociones. Sistematizar los registros, según qué criterios y con qué finalidad. De ahí, mucho trabajo interno de las y los investigadores. ¿Por qué quiero estudiar este tema desde las emociones? ¿Para qué? Para validar una emoción, para sumarle a un campo de interpretación, para darle una mirada diferente a algo que ya conocemos, pero ahora se puede interpretar a partir de la emocionalidad. ¿Y qué criterios me permiten sistematizar los registros? Voy a partir desde una presencia más fuerte en el tiempo, por ejemplo, o voy a partir desde quiénes son los que nombran las emociones, o voy a buscar los lugares en los cuales las emociones aparecen visibles. Ahí va a depender de lo que ustedes están haciendo, pero hay que sistematizar. Y para eso hay que aprender a tomar un poquito de distancia, porque las emociones nos interpelan. Y las emociones nos interpelan hasta el punto de que un tema nos puede apasionar y podemos empezar a favoritizar, abanderarnos por un área, y nos pasa en todos los temas. Entonces resulta que nos tenemos que interrogar a nosotros qué es lo que nos pasa con las emociones cuando investigamos, independientemente de si hacemos historia de las emociones o no. Teorías explicativas, ¿cerca de las ciencias o cerca de las humanidades? Vamos a plantear las emociones como un elemento que podemos controlar y que conviene domesticar por el bien de la humanidad, porque si las emociones se desbandan, quizá para dónde vamos. Ese es un planteamiento que viene de las ciencias exactas y que viene de la racionalidad, del exceso de racionalidad a mi juicio. Una desconfianza de las emociones, que a lo largo de la historia ha permitido, por ejemplo, discriminar rápidamente a grupos sociales completos, a los cuales se les atribuye una mayor emocionalidad. Los pobres, los negros, los indios, las mujeres, los niños, así como, no sé si calculan el porcentaje de población que es. Emociones dentro o fuera de la identidad individual, comunitaria, colectiva, social. ¿Qué le pasa a las personas con las emociones? ¿Las personas reconocen las emociones? ¿Cómo nos va a nosotros, chilenos, con los lenguajes de las emociones? ¿Cuántas palabras usamos para decir el ámbito de la tristeza? ¿Ustedes son capaces de distinguir entre la pena y la tristeza? ¿Cuál otro más podría ser? El dolor. Pero es que el dolor no es la tristeza. El dolor hay que juntarlo con el sufrimiento. La nostalgia, la pesadumbre, la añoranza. ¿Se dan cuenta que nosotros como chilenos estamos súper cojos? Y hay que empezar a explorar, a averiguar. Y cerca de la ciencia, en el sentido de que eso es un estado que lo podemos controlar con pastillas o con, no sé, con una buena dieta, con harto ejercicio y durmiendo bien, o lo vamos a mover hacia el área de las humanidades y vamos a plantear que eso es una manera de existir y que es posible y es legítimo y es súper interesante aceptarse con eso, solo que hay que aprender a manejarse. Igual es válido preguntarse, por ejemplo, qué se puede considerar como una emoción que es buena y una emoción que es mala. Claramente, o sea, es válido, es absolutamente necesario. ¿Y quién te dice? Cuando yo les decía quién define, quién gestiona y quién administra. ¿Y por qué molestan emociones?
Porque desde el punto de vista de la ciencia ha habido a lo largo de Occidente, y ahí me subo Grecia para adelante, una serie de emociones que se asocian con la locura, y porque hay otras emociones que se asocian con lo excéntrico, especialmente si está en la clase alta y tiene plata. Entonces ese señor excéntrico puede existir, pero esas mismas emociones son absolutamente indeseables en un obrero, por ejemplo. Pensar así. Luego, emociones como resultado o como motor, o ambas. Y ahí de pasadita, el palo a nuestras formaciones clásicas. ¿Por qué tenemos que pensar en causa y en consecuencia? ¿Por qué tenemos que ponerlos en un antes y un después? ¿Y por qué no los podemos poner en permanencia? ¿Por qué tenemos que ponerlos solo al inicio de un fenómeno o al final del fenómeno? Entonces, acordarse de partida que emotion en inglés, que es lo que le da el enfoque a la historia de las emociones y contra lo cual yo peleo, y en mi tercer tema, emotion viene de motor. Motor para mover. Entonces hay que empezar a preguntarse, ¿por qué a la ciencia le interesa controlar y ojalá aplastar las emociones? Porque si dejáramos las emociones que fueran realmente motores, a la ciencia se le descompone el panorama que nos propone. Es súper potente, de verdad, cuando uno lo empieza a pensar, y por eso también hay que asumirlo. Luego, emociones y razón e inteligencia. 3 palabras: emoción, razón, inteligencia. Disputa, coexistencia. Hubo una época larga en que nos enseñaron que la razón para que se pudiera desarrollar tenía que alejarse de las emociones, porque las emociones perturban, distraen, enredan. Hoy en día, menos mal, hay una corriente bastante fuerte en la que yo me subo, me inscribo, que dice que el sentir también es inteligencia. Y que cuando uno, lo que normalmente desde la racionalidad exagerada se llama intuición, a todo eso que tenemos adentro, y la intuición nos dice, ojo, no vayas por ahí, ojo, esto piénsalo 2 veces, ojo, a esta persona dale distancia. Eso es pura sensibilidad, eso también es inteligencia. Si pensamos el mundo de esa manera, se nos da vuelta el panqueque. Y podemos empezar a atribuir una serie de explicaciones y de asociaciones distintas. Emociones y poder. Sí, pues, las emociones son poder. Hasta en la vida cotidiana, dentro de la vida de la pareja. Todos los chantajes emocionales, las manipulaciones, las interpretaciones dobles, los doble vínculos. Y ahí la psicología nos entrega una serie de herramientas que los historiadores no tenemos por dónde, así que vamos a aprender. Y luego pensamos nuevamente, no sé, vínculos entre reyes e hijos, por ejemplo, reyes y príncipes. Todo lo que se ha podido pensar, tal vez tú lo has averiguado, de Juana la loca, supuestamente loca, que nunca fue loca, y la manipulación que de ella hizo su padre, Fernando de Aragón, marido de Isabel la Católica, de Castilla, y su hijo, el emperador Carlos I, emperador Carlos V. Todo hay una teoría que cruza justamente emociones, poder político y en ese caso género, que nos permiten replantearlo todo. Emociones y manipulación. Manipulación de la sociedad, manipulación de los consumidores, manipulación de los clientes, manipulación de los estudiantes, manipulación de los creyentes y la emoción. ¿Cierto? Emociones y lucha de clases, que está llegando tarde porque por Dios que les cuesta a los historiadores sociales puro y duro de la lucha de clases aceptar que la emoción también tiene un rol y tuvo y va a seguir teniendo un rol. Nosotros con el estallido ya lo tenemos claro, pero los que no han pasado por el estallido como que rechazan un poquito. ¿Por qué? Porque es más conveniente desde la teoría marxista principalmente aludir a lo que estaba en vigencia, la fuerza de la razón. Pero la razón no está alejada de las emociones. Y en ese contexto, la gran mayoría de las mujeres en las manifestaciones sociales, desde que el mundo es mundo, peleando por el precio de las cosas, peleando porque los niños se les mueren, peleando por el abuso que ellas ven en sus parejas por parte de los patrones o de los señores feudales o de los quienes sean, esas mujeres hablan desde su sensibilidad y no desde la teoría intelectual. Bueno, eso también está en la lucha de clase. Emociones e identidad. ¿Quién soy? ¿Quién soy hoy? ¿Quién fui ayer? ¿Y quién seré, quizás, quién sabe, mañana? La movilidad de la identidad en función de las emociones. Emociones y lo que surja. Realmente lo podemos asociar a lo que sea.
Solo hay que tener la capacidad de pensarlo y luego de pensarlo en serio. La historia como aporte a la reflexión sobre lo humano, que es mi propuesta y que es mi postura. No es la historia como verdad, no es la historia como lección, no es la historia como modelo, sino que como aporte a la reflexión. Y la emoción, yo creo que las emociones tienen mucho que decir. Ya, no sé cómo estoy de tiempo, pasemos por favor entonces a la última diapositiva. Tercer tema, y que tiene que ver con mis experiencias de archivo y contarles un poco cómo yo he abordado la presencia de lo que llamo el sentir, y ahora les explico por qué sentir, en los registros que yo trabajo. Lo primero es que es un abordaje desde los registros jurídicos y judiciales de los siglos XVII al XIX, concretamente 1670 a 1880, y la historia de Chile. Pero he ido explorando hasta 1550 y hasta 1940. Me he metido en archivos judiciales de 1921 y 1933-36 en particular. El de 21 fue un caso de parricidio e intento de suicidio, y el de 1933-1936 de un uxoricidio, marido que mata a la esposa. Entonces he avanzado en el siglo XX, y respecto de 1550 hasta 1670, siglo XVI-XVII, archivos de escribano, protocolos notariales, y también documentación de la Real Audiencia y la Capitanía General. ¿Por qué? Porque creo que estos temas son de larga duración. Estamos hablando de movimientos más lentos en la historia, y porque me interesa comparar los lenguajes, comparar los usos, los dispositivos, los mecanismos, etc. ¿De qué se trata? Yo me muevo particularmente en los pleitos judiciales por injurias, que es la figura jurídica que yo he investigado. La injuria se entiende de la manera que a mí me interesa a partir de las 7 partidas, cuerpo de derecho del siglo XII, como la violencia que se le hace con intención a otra persona. Y a partir de eso hay injurias de obra y injurias de palabra, es decir, puede haber injurias que se realizan con golpes, pero también injurias que son insultos. Hay injurias que implica no saludar a alguien, es decir, un silencio, y eso se vive como una injuria, y hay injurias que pueden ser intentos de asesinato, porque lo que se juzga es la mala intención en el otro. Esa mirada amplia de las injurias a mí me ha permitido abordar una serie de litigios que se clasifican por injuria, y que cuando uno los lee, los expedientes, que pueden ser así o asá, lo que narran son conflictos entre personas en la vida cotidiana, que por alguna razón a una persona en particular le dolieron más que a otra, y decide llevarlos al juez, lo que se llama judicializar. Y allí se explica, se escribe, se narra, se relata, y aparecen los sentimientos, y ahí mi discusión con el tema de las emociones. ¿Por qué? Porque estamos en castellano. Y el castellano viene del latín, no estamos en inglés. Y lo que prima en el ámbito de los sentires es el sentimiento. El sentimiento aparece antes del verbo sentir en los diccionarios. Y el sentimiento primero se vive en negativo. Se habla de tengo sentimiento para decir tengo rencor, tengo pena, tengo dolor. También se habla de afectos y de pasiones. Y la palabra emoción aparece en los diccionarios del idioma español, que es como se denomina al castellano cuando se difunde en la corona española, aparece en la segunda mitad del siglo XIX. Lo que se usa es el sentimiento, el sentir, el sentirse, y toda la derivación conjugable. Entonces, para mí, si estoy haciendo historia de Chile, lo que hago es historia del sentir, no de la emoción. Si quiero hacer historia de Chile luego de 1884, que es cuando aparece la definición en el diccionario, que para mí es un faro, en otra época, fines del XIX, siglo XX, ahí puedo hacer historia de las emociones más el sentir, porque nosotros seguimos hablando del sentimiento. Y como yo anduve en Francia, los franceses tampoco se mueven con el inglés, se mueven con el francés, que también viene del latín, y los franceses también tienen el sentiment, el sentimiento. Y la sensibilité, el sentir, lo mismo. Entonces, ahí hay un posicionamiento político mío, que lo asumo sin ningún problema, y de hecho lo cuestiono, les cuestiono a los colegas que haciendo historia de España o de América Española o de las repúblicas latinoamericanas, se van hacia las categorías inglesas, que sirven para pensar, sí, pero usemos los lenguajes que nosotros conocemos y los que se empleaban en la época. Y ahí está mi trabajo metodológico, que es
el encuentro con lenguajes, palabras, expresiones empleadas en los manuscritos. En los expedientes judiciales por injurias aparecen la ira, el dolor, la tristeza, la pena, la rabia, la cólera, la inquina, el sufrimiento, el rencor, el sentimiento, el resentimiento. Así, narrados, explicados, justificados, testimoniados. Aparecen lágrimas, susurros, gritos, suspiros. Entonces, la justicia de la época, que es una justicia, como dice por ahí, castellana y católica, en la parte azul, tiene una base del sentir muy fuerte, porque está asociado a lo que le pasa al alma, porque estamos en un mundo católico. Bueno, sabemos que por constitución y por definición política, el catolicismo sale del mundo discursivo chileno en 1925 recién. Y sabemos también, por experiencia, que no basta una ley para que cambien los comportamientos, los valores y los imaginarios que nos habitan. Entonces, incluso hasta el 2023 es legítimo pensar que los valores católicos nos acompañan a nivel inconsciente, y si no son católicos, cristianos. Entonces, yo creo que por eso hay que estudiarlo y hay que aparecer. Obviamente el perdón, la culpa, todo eso también aparece. La decisión de prestar atención, contextualizar y reflexionar con ellos y sobre ellos es lo que a mí me parece lo más legítimo, y detenernos en precisamente el arrepentimiento, la contrición, o el perdón, o la amistad y la enemistad. Se habla mucho en los pleitos por injuria del enemigo, de que ese me tiene mala amistad. También interrogar los sentidos y las tramas de los contextos institucionales, políticos, sociales y culturales. En mi caso, las justicias del periodo colonial y del periodo republicano, las iglesias, la iglesia católica, la iglesia protestante cuando empieza a surgir, pero también los discursos de la iglesia para los indios no son lo mismo que para los españoles, etc. Los discursos políticos, incentivar la defensa de la patria, el conmoverse con el himno nacional. Y nos enseñan que eso tiene que ser. Entonces nos están pedagogizando las emociones, y eso también lo podemos ver en los registros. Lo mismo con las instituciones sociales y culturales, no sé, la adhesión a la Teletón. Yo no sé si ustedes lo han reflexionado. Y la celebración del tener que dar, en vez de pensar, ¿y por qué tenemos que seguir apoyando esta estructura cuando debiera ser una política de Estado? Esa es mi opinión, y no una colecta nacional mediatizada y farandulirizada y todo eso. Luego, subrayar la importancia de los idiomas, lenguas, dialectos, códigos para entender la configuración de los conceptos empleados en cada sociedad para decirse a sí mismo y para leer el mundo con las emociones. Y cuando hablo de idiomas, lenguas, dialectos, códigos, asumir que hay un montón de sociedades, específicamente las étnicas, que no utilizan la lengua española y que pueden utilizar textiles, dibujos, canciones, y ahí también pensar cómo se plantean las emociones. ¿Qué es lo agradable? ¿Qué es lo triste? ¿Qué es lo terrible? ¿Qué es lo que está latiendo? ¿Cuáles son, en el fondo, las cosas que están permaneciendo? En azul, entonces, se trata de hacer historia de los sentires y de los sentimientos y no de las emociones, que es lo que me aparece a mí en todo el periodo que estudio. Los lenguajes jurídicos judiciales de origen castellano y católico, las situaciones de conflicto, judicialización, litigación y sanción, que son etapas diferentes. Cuando uno se mete en el archivo judicial, no es solamente para ir a ver si había pena de muerte o no, o si a las personas los ahorcaban o no, sino que ver un montón de etapas y un montón de tratamientos del tema, diferenciar entre contexto colonial y republicano. Hay un montón de cosas que desaparecen cuando se declara la república, y también se va mirando en el lenguaje, y hay emociones que se motivan desde la república y otras que se abandonan. Luego, por último, reconocer que hay mundos jerárquicos, generizados, racializados y esclavizados. Hay también esclavos que litigan por injuria. Y entonces pensar que había posibilidad de que los esclavos sintieran cosas legítimamente y pudieran llevarlos al escenario judicial. Y a sorprenderse, ¿por qué no? ¿Qué hace que uno pueda pensar que los esclavos no, si eran todos criaturas del Dios católico, solo que estaban en condición esclava? Lo mismo, la clase alta podía sentir una cosa, la clase baja también. ¿De dónde vienen nuestras asociaciones con sensibilidades especiales para tales grupos y para otros no?
Cuando hablo de racializados, en el caso de la época colonial, acordarse que estaban los mulatos, los pardos, los zambos, los indios, los negros, los afrodescendientes, los blancos criollos y los blancos peninsulares. Entonces hay una serie de jerarquías de emociones que nosotros podemos ir encontrando, y emociones reconocibles, pero que se esperan de un grupo y no de otro. No sé, aparecen palabras que ya no usamos, como furor, como congoja, o que hemos dejado de usar, pero que podríamos volver a usar. Eso. No sé si sigue habiendo tiempo, sí creo que hay. Sí, para una pregunta. Para todas las reacciones, preguntas, comentarios que tengan y curiosidad. Ok, fantástico. De ahí damos un aplauso. Primero hacemos un poco. Bueno, si tienen preguntas, comentarios, yo tengo unas cuantas, pero diré al final si es que nadie habla. Dime, dinos. ¿A qué te refieres con productivo? ¿Qué tan efectivo? ¿Para qué? ¿Para quién? No sé, o sea, para los sistemas biológicos. O sea, por ejemplo, cuando pensé en esta pregunta, me imaginé una experiencia que tuve cuando era chica de ir a una iglesia evangélica, en ¿Ya? donde vi a una persona que literalmente estaba llorando por la cara llena de lágrimas, pero riendo. Entonces, esa experiencia me hizo pensar que a lo mejor esa persona estaba muy coartada emocionalmente, porque no estaba pensando, a lo mejor las emociones o los procesos de los sentires son muy necesarios para que haya dominación ideológica. Es interesante tu pregunta y es de las que más se están estudiando desde el momento en que se comprendió a inicios del siglo XX la existencia de las llamadas sectas. Las sectas que buscan la lealtad, que esto es una rama del sentir que no nombré, la lealtad, la fidelidad, la obediencia ciega y el domesticar, casi hipnotizar hasta el punto que doblega el dominador la voluntad del dominado. Y entramos en un campo de la manipulación, de la obnubilación, del libre albedrío, de percibir y decir el mundo en función de lo que a mí me pasa y no de lo que me dicen que tiene que hacerse, pero además entramos en el mundo del espectáculo, porque eso que tú viste es para que se vea. Y nos tenemos que enganchar con el ámbito de la mística cristiana, donde la comunicación con Dios pasa por una serie de señales que el cuerpo tiene que mostrar, desde el éxtasis hasta el delirio, hasta la transmutación de la voluntad divina en función del bien de los otros, pero que se tiene que notar de manera bien, bien fuerte. Yo creo que sí, y todos los sociólogos de la política lo han estudiado porque se dieron cuenta a partir del carisma de líderes súper fuertes como Hitler, que la emocionalidad puede generar ese tipo de comportamientos que van de la mano con la lealtad y la obediencia ciega. Entonces sí, puede ser efectivo, puede ser productivo para los fines de los que quieren controlar a los grupos, puede ser una secta chiquitita o a las masas, como planteaba Hitler, en función de un objetivo claro. Y Hitler y un montón de otros líderes, porque Hitler es el más evidente y el que además generó más terror en Europa y en el mundo. Pero hay un montón de otros líderes que justamente utilizan las emociones para manipular y controlar a partir de la experiencia occidental de esa generación de un estado anímico, corporal, emotivo, que apunte a sorprender, a impactar y a generar como la adhesión. ¿Me permite agregar una reflexión que creo que puede, disculpen esta voz del terror que tengo, pero en fin, la naturaleza? Estaba pensando, porque justamente cuando hablaba me acordé del caso, no sé si supieron hace poco este caso del terror literal, de estas, leí, son 47 personas que murieron de hambre por seguir a un X que les llamaba a no alimentarse para seguir. Salió hace poco, sí, de hecho la volví a buscar, 23 de abril. Pero ¿por qué me viene a la mente? Porque a propósito de lo que comenta Mauji, creo que es muy necesario que se
haga historia o se historee, digamos, para que se entienda, las sectas más allá de la caricatura. Porque creo que la caricatura ha hecho bastante daño al no estudio del tema. ¿Por qué la población ahora en el siglo XXI cae en eso? ¿Qué ocurre? Y que no es solo, creo, un campo de la psicología, es un campo en que la historia, producto de muchas situaciones de esta naturaleza, que incluso si lo llevas a otro extremo, yo lo vinculo un poco a mi área, que es de la antigüedad, que explica la conducta de muchos cristianos que se entregaban de una manera casi sadomasoquista para ser golpeados, martirizados, asesinados, y hoy sería casi muy raro ver en un cristiano esa reacción. Entonces, ¿qué explican esas conductas? Creo que no se estudia mucho porque me da la impresión que se tiende a caer a nivel social como en la caricatura de la secta, casi como una cosa como esotérica, en fin, y eso termina como por perjudicar el campo en términos de ser un nicho frente al cual desatar investigación. Porque, o sea, vuelvo al punto, si esto pasa, hace poquísimo, fue una noticia de hace unos días atrás, como dije, yo la encontré aquí el 23 de abril, pero está en mi memoria, están ocurriendo esas situaciones, y no son solamente la Alemania nazi, que eso ya, como muy bien dice Mauge, es el extremo, pero situaciones, sin ir muy lejos, también nacionales. No entrar mucho en el tema, no, pero basta ver a veces cierta argumentativa que se da para defender ciertos ideales, que uno dice, pero la gente no lee. En fin, listo. Igual un comentario, a lo mejor lo que decía la compañera. Perdón. No sé si... No, yo levanté el cabello. Lo siento. Bueno, Lo que decía la compañera, la sobre el tema de las sectas, igual es muy llamativo el tema de estudiarlas, porque por lo menos lo que yo he visto de las sectas es que siempre se las ve en un ámbito como del terror, del miedo, incluso se ven las películas, porque me acordaba, por ejemplo, de esta película de Midsommar, donde aparece esta como pequeña esta secta que van y todos lo ven desde el morbo, por decirlo así, porque su creencia era como que ya a los 70 años tenían que morirse y se suicidaban. Entonces siempre lo vemos desde el terror, pero nunca se ve, por ejemplo, en el sentir positivo que tiene la gente que participa en la secta. ¿Por qué se une a la secta? ¿Por qué, qué satisfacción, qué placer a uno le da en que termina diciendo esto me hace bien, esto es positivo para mí? No sé, como que siempre me acuerdo el mismo tema de la noticia. Nosotros lo vemos como de, uy, qué terrible esto, pero a lo mejor, ¿qué sensación tuvieron ellos para decir, sí, efectivamente tengo que creer en esto y lo voy a hacer aunque tenga que fallecer? claro. Sí, tú querías No, que te quería dar como ejemplo también que está el caso de la familia Manson de Estados Unidos, que, bueno, el gobierno de Estados Unidos como que estudió todo el caso, estudió al líder también y todo, y cambió mucho la visión de la criminalística en ese sentido, entonces... Ahí tienes otro ejemplo. No sé, hay un montón de ejemplos si uno les da la vuelta, pero no siempre creo que quienes estudian historia se interesan por esto. Creo, porque me disculpo si son de otras áreas, solamente lo digo porque como somos de historia, los principales, creo que sería bueno que más personas se interesen por investigarlo, porque a la larga, como Mauji dice, cada reflexión contribuye a pensar, no se va a descubrir verdades, se va a sumar pensamiento, meditación sobre un tema, un equilibrio que va a ser un aporte a la sociedad. ¿Sí? Primero, muchas gracias por la presentación. Yo tengo varias dudas porque actualmente estoy avanzando, reflexionando, a hacer una historia electoral desde la historia de las emociones del siglo XIX. ¿Ya? Entonces, la primera pregunta es, ¿qué diferencia hay entre pasión y sentimiento? Porque en las fuentes, al menos en los periódicos, me he encontrado mucho con ese concepto de pasión. ¿Sí que hay alguna diferencia? La segunda pregunta es más metodológica, que es básicamente cuál es la relación entre el giro lingüístico o la pragmática con las emociones, es decir, cuando yo hablo del miedo, cómo trabajar históricamente el uso pragmático del miedo para convencer, etcétera. ¿Cómo se trabaja eso metodológicamente? Y la otra pregunta es, ¿qué opina usted de la categoría régimen emocional que trabaja William Rey, creo que se llama? Sí, que usted lo ve aplicable para el contexto chileno, o qué limitaciones tiene.
Ya, nos cambiamos de registro. Yo solo quiero agregar, antes de responder a las 3 preguntas que planteas, a lo que se levantó recién sobre lo efectivo y la conductividad. Les vuelvo a repetir, a quién le conviene que nosotros miremos a las sectas desde el morbo. ¿Por qué nos tenemos que contentar con los medios de comunicación o con la ficción, que están orientadas, la ficción, a generar mercado? Porque no son documentales sobre el tema lo que más vende, sino que la película de la situación del terror y todo. Y recordar que, como bien evocó Marcela, hubo un largo periodo en que los mártires eran buscados y eran valorados. Entonces, ¿qué permitía que los mártires, con el sacrificio dentro del espectáculo del terror y del desgarro, porque las bestias y toda la cuestión, ¿qué permite eso? Entonces, en ese sentido pensar. Ya. Respecto de tus preguntas, que son absolutamente técnicas, y veo que has leído, yo soy reacia absolutamente a generar definiciones, porque creo que no es mi papel. Puede ser el de los sociólogos, puede ser el de los semánticos. Yo lo que hago es levantar lo que aparece en las fuentes que yo consulto. Y las fuentes que yo consulto hablan de manera muy parecida de afecto, pasión y sentimiento. Pero el afecto también importa. Ahora, en el contexto de la historia política de las décadas 20, 30, 40, 50 hasta el 60, en el área de la historia electoral, la pasión se toma según. Es decir, si a mí como grupo y facción me conviene, voy a subrayar la pasión del entusiasmo, de la entrega, del compromiso, la vehemencia en la defensa de las ideas. Pero si los que se muestran, entre comillas, apasionados son los contrarios, voy a subrayar la pasión negativa, el exceso de pasión, la pasión mal ubicada o mal concebida. Eso yo lo he podido percibir en las justificaciones que hacen los republicanos, porque ya salimos de la colonia, acerca de las pasiones que implican a la gente que se dejó llevar por la pasión y que dio una bofetada cuando hubiera sido más preferible que hiciera solamente una reconvención oral a esa persona que lo estaba insultando, por ejemplo. O a la señora que me choneó a la vecina porque le ahumó las sábanas recién lavadas y le implica trabajar 2 veces. Entonces ahí se dejó llevar por la pasión. Lo que es interesante es que la señora que me choneó a la vecina, la pasión que mostró es lo esperable. El señor de la clase alta que en el Club de la Unión, voy a exagerar, abofeteó al otro, se dejó llevar comprensiblemente por la pasión. Entonces, eso es lo que a mí me interesa. Las ganas de definir y separar pasión y sentimiento viene de las neurociencias, de la historia de las emociones, y ahí no, yo no te puedo responder. Lo que sí me interesa es saber que hubo una larga época en que pudimos decir afecto, pasión y sentimiento. Y hoy en día las pasiones son para las canciones de Radio AM, que era la forma en que nosotros hablamos de las canciones cebolla en las teleseries. Las pasiones no son para plantear desde mi legítima pasión el entusiasmo que yo tengo por tal tema. Las pasiones las dejamos en ese ámbito. Y los afectos como que es ámbito de los psicólogos. Nosotros yo no hablo de mi afecto. Ya, por ahí va. Giro lingüístico y lo pragmático, claramente, pues en el minuto en que yo hablé de que había que fijarse en los lenguajes, los idiomas, las palabras, las expresiones, etcétera, la pragmática tiene mucho que ver. El giro lingüístico, complejo porque está muy politizado para mi gusto. Como desafío de la desconstrucción, como desafío de es importante lo que se nombra porque lo que nombramos crea realidad, ya, pero quedarme solo en el giro lingüístico ya me estoy alejando de la historia y empezamos a aplicar estudios culturales. Marcela no dijo, pero mi magíster en género es en género y estudios culturales. Entonces a mí me tocó como historiadora ver el lado positivo de los estudios culturales y construir mi pequeña murallita para convencer a mis profes de que yo no iba a hacer solo estudios culturales, sino que historia y diálogo con los estudios culturales. Y ahí el giro lingüístico me aporta, pero no le creo todo, de a poquito. Y la pragmática, yo soy una convencida, y de hecho lo planteamos con colegas, todos los historiadores deberíamos tener un taller de pragmática, así como hay taller de paleografía, y hay taller de estadística y de economía avanzada, podríamos tener un taller de pragmática, porque mucha que nos permitiría aportar densidad a los análisis del discurso, que es lo que más tenemos cuando tenemos herramientas de ese tipo,
Y también nos permitiría contextualizar una serie de expresiones que, lamentablemente, en mi opinión, la filosofía con sus citas, Sócrates dijo, Platón dijo, y las palabras nos llegan así como una verdad que, oh, pero no nos entregan el contexto. Lo que sí nos promueven es aprendámoslo de memoria porque eso es un saber, y la pragmática te lo aterriza, ya, pero ¿en qué contexto lo dijo? ¿Para qué? ¿Para quién? ¿Podemos esa situación entera? Mi duda es cómo metodológicamente trabajar eso, porque en mi caso estoy revisando periódicos y me pregunto hasta qué punto el acto locutivo del discurso que estoy leyendo, hasta qué punto eso me permite abordar lo ilocutivo, la intención que hay detrás, hasta qué punto podemos trabajar la intención de los autores, cómo eso se materializa. Yo creo que es posible desde el momento en que tú tratas de averiguar quiénes son los autores que publicaron eso. Hay que acordarse que en los periódicos, sobre todo del siglo XIX, está la figura súper fuerte del editor o del director. Y que también está la situación de los anónimos o del seudónimo. Entonces, tratar de averiguar hasta donde más puedas quiénes escriben y cuáles son las lecturas, las formaciones, los contactos que tienen aquellos que escriben, para entender con qué imaginario, al igual que hoy en día nosotros tenemos nuestros propios imaginarios, ellos se están moviendo. ¿Por qué? Porque yo de verdad pienso, y en serio lo pienso, que la elección de palabras, aunque no sea completamente consciente, obedece a contextos. Y por ahí puede servirte la pragmática, el contexto circunstancial, pero también la base cultural de los que están trabajando. Y en el caso del miedo, que tú lo planteabas claramente, o sea, el miedo de la década de 1830, guerra contra la Confederación de por medio, Lincoln y compañía, no es el mismo de la década de 1870 ni de la década de 1890. De hecho, en mi caso he estado viendo entre 1840 y 1850 de la guerra civil. Y me da la sensación que, claro, entre 1840 y 1845 como que está todo bien calmado, pero con las elecciones de 1845 irrumpe el miedo con mucha fuerza en las elecciones y después ya explota con la revolución. Bueno, y ahí te tienes que preguntar el miedo según quién. ¿Según qué periódico? ¿Cuál es el énfasis? ¿En cuál región? Porque las guerras civiles o las guerras locales no son iguales en todas partes. ¿Quiénes controlan esos periódicos? No es el mismo, no es igual los miedos que promueven los sacerdotes metidos en política, que los hay muchos, a los miedos que promueven los propietarios metidos en política. Y no es lo mismo el miedo en Santiago que el miedo en Copiapó o en Concepción o en Curicó, etc. Entonces por ahí iría. Y tu tercera pregunta, régimen emocional, William Ready y todas las otras, las comunidades emocionales de Barbara Rosenwein, yo no los uso, porque considero que son historiadores que han abordado grupos específicos, especialmente en Europa. Es muy interesante, porque los gringos en particular, los canadienses, estadounidenses, los canadienses, que miran Europa, y sobre todo la Edad Media europea, con una especie de fascinación, enamoramiento, y al mismo tiempo tierra de, no sé, elfos, fantasía. gnomos, pura fantasía, fantasía. hadas, etc. Ahí hay una cosa no asumida. Para estudiar comunidades cerradas o épocas específicas, pueden servir esas categorías que ellos inventan, pero ahí yo interrogo como historiadora, ¿a quién le está hablando William Ready? Y Ready no es solamente de esa época, Ready es antigüedad clásica. Sí. Entonces, régimen emocional, yo soy más bien de régimen de sensibilidad. Y ahí yo sigo a Rancière. Y él habla de regímenes de sensibilidad, porque él es capaz de proponer dentro de la historia social y las luchas sociales, ojo, no es lo mismo la lucha social que desempeñan los mineros de Inglaterra, de un pueblito específico, que la lucha social de los pescadores de esa misma Inglaterra. La causa es la misma, el enemigo es el mismo, pero los regímenes de sensibilidad de los mineros no es el mismo de los pescadores. ¿Qué texto recomiendas de ese autor? Ya, como les decía al comienzo, no tengo memoria, a través de, tú le escribes o me escribes, yo te lo busco y te lo mando. Escríbeme, En serio. y yo tengo un contacto con ella y le hacen Sí. más preguntas, todas las que quieran. Sí. Yo quería preguntar sobre las recomendaciones. Sí, claro. No, No, sí, ella lo tiene. Escribe marcela.cubillos@v. Ya lo escribo. Porque algunos me conocen, otros no, entonces para evitar esa cosa, marcela.cubillos@vc. Entonces me escribe, me dice que estuvieron en la conferencia y yo les retransmito el correo de ella para eventualmente con este PowerPoint si quieren, para tenerlo como referencia. ¿Alguna otra consulta? Diga.
Bueno, comentarles que en mi caso yo estoy haciendo una investigación, trabajo con 2 poemas de la Edad Media. Y bueno, al ser poemas tratan mucho el tema de las emociones y principalmente el amor. Y bueno, la verdad es que a mí me pasó algo muy, muy loco, que no había notado esto como en un principio, como para fijarlo como un punto interesante en la discusión de mi investigación, no lo había considerado de esta manera. Hasta aquí llegué como ya a un camino como más avanzado, y claro, ahí me produjo como este choque de ¿qué hago con esto? Y claro, le comenté esto a la profesora, y me fue muy complejo como poder abordar eso. Y recién cuando hice esa como reflexión, me puse a investigar sobre el tema de como la historia de los sentimientos, del sentir, de las pasiones, del amor, y la verdad es que me llamó mucho la atención que no existe mucha bibliografía sobre el caso, al menos en mi caso, no pude encontrar como bibliografía en la web que sea como de fácil acceso, como lo más común eran como libros megamente caros, y ciertos artículos que hablan como a grandes rasgos de lo que yo buscaba. Y bueno, a partir de esa investigación encontré 2 textos con los que he estado trabajando, que uno se llama Historia de los Sentimientos, de Francisco Llosa, y otro que se llama Doble, de Octavio Paz, que ahí hablan como el tema del amor y esas cosas. Pero a mí también me llamó la atención, y claro, después haciendo la reflexión, uno se da cuenta de que como esta área de estudio es muy poco abordada en el hecho de que incluso uno hablando de los mismos temas de tesis con sus compañeros, muchas veces estos como temas se ignoran, el tema de los sentimientos. Y en general como que la sociedad encuentra que es como un tema súper invisibilizado, que no se toma en cuenta y no se considera con el peso que realmente posee. Igual esta instancia me parece como una oportunidad muy buena como para el crecimiento propio en el tema de mi investigación, porque claro, ahora pude como observar otros puntos de análisis respecto a los sentimientos que yo ni siquiera había considerado, como claro, esta idea de, no sé, de las lágrimas, de los gemidos, de los sollozos, todas estas cosas. Es súper interesante la verdad. Me alegra mucho que te parezca interesante y que te genere más preguntas, porque esa es la idea de cuando uno genera historia, poder abrir ventanitas, o a veces son abismos, y uno dice, ah, ¿y ahora cómo sigo? Pero por explicar la poca disponibilidad de materiales escritos en español, me Sí, imagino. en español. Justamente, y ahí somos varios los que estamos haciendo la pelea, literalmente dando la batalla, y por eso a mí me importaba que Marcela también dijera que yo hago traducciones, porque creo que a nivel de lenguaje español y de idioma español estamos al debe en esta materia. De hecho, lo que más Muy fuerte. eso es como la bibliografía que mayormente se encuentra Sí. como en la web. Sí. En francés, donde lo que hay más, y está la pelea política literalmente, es en inglés. ¿Por qué? Porque incluso tengo colegas españoles con los cuales, no voy a nombrar, pero con los cuales me he peleado literalmente a gritos. Ellos publican en inglés porque dicen que en inglés los van a comprar. Claro, también llega el caso de que muchas veces uno encontraba los títulos en español y después iba a ver y estaban todos en inglés. Exacto. Porque lo que quieren enganchar es al lector español, pero a la hora de llegar al texto, lea en inglés. Entonces, ahí tenemos un doble problema, de que todavía hay pocos colegas que se quieren mantener en el desarrollo del conocimiento en español, y además hay poco interés de las editoriales del mundo hispanoparlante por traducir la producción, que es muy fértil en francés, porque realmente lo es, o sea, la historia de la mentalidad, la historia de la historia privada viene de ahí, y ellos han derivado en el tema de la sensibilidad y después de las emociones, y no sé cómo podemos hacer, yo traduzco todo lo que puedo, pero no lo puedo hacer todo, y además no soy tampoco experta en todos los temas, pero hay producción. Los que también van a la colita son los portugueses, que tienen muchísimo material, pero están empezando también a publicar en inglés. Los italianos no, menos mal, los italianos, porque saben que ellos nomás hablan en italiano. Yo por último digo, un volumen de hispanoparlantes justifica, pero los pobres italianos están perdidos, entonces ellos en italiano, y no es tan difícil. En italiano también hay harto trabajo. Yo quería hacerte una pregunta que puede ser, ay, perdón, igual puede que sirva esto. ¿Por qué te interesaste por cultivar las fuentes jurídicas? Espérate, porque te lo pregunto, porque yo en particular como historiadora, pero creo que
puedo ser transmisora del sentir de muchos, muchos trabajamos con literatura, con textos de época, ¿se Claro. entiende? Entonces, ¿cómo hacer una historia del sentir desde la literatura? Si es que es posible o no. Sí, se ha hecho mucho. Pero primero lo judicial, porque yo Ah. no quiero judicial. Ya, jurídico y judicial no es lo mismo. Ya. Ojo. Yo partí Sí. por el judicial, después derivé al jurídico y ahora incluso hago clases para estudiantes de derecho. Estoy súper interesada en el tema. Ya, lo judicial llegué realmente por casualidad. No, yo nunca me lo puse como meta. En el año 96 yo era parte del equipo de investigación de una historiadora chilena que yo creo que a esta altura está jubilada y sinceramente no sé si sigue siendo de nosotros, de este mundo. Se llama Teresa Pereira Larraín de Correa. La Teresa Pereira Larraín publicó hace poco, en realidad hace como 10 años más, el libro que se llama Afectos e Intimidades en Chile. Y hace un análisis de los afectos dentro del matrimonio y la familia. Bastante conservador, pero útil. Y además que permite lanzarse en el tema. Cuando yo formaba parte de su equipo, en esa época ella, en realidad, más que los afectos e intimidades dentro de la familia y el matrimonio, le interesaba hacer una historia, en el año 96, de los duelos a espada. Porque estaba obsesionada, en el año 96, con algunos duelos de famosos, notablemente uno de carrera con Maquena, y esto de el honor, un poco, y lo digo conscientemente y responsablemente, la caricatura del asunto. Y ella nunca había ido al archivo histórico que queda en Metro Santa Lucía, Alameda, Santiago Centro, y me mandó a mí. Yo tampoco había ido, pero tenía en esa época 25 años, no pierdo nada, fui a tocar la puerta, me mostraron y dije, ¿dónde podría yo encontrar algún documento que me hable de los duelos? Y el archivero de la época, que era un jovencito más joven que yo, me dijo, a mí me tinca que en los expedientes judiciales por injuria. Claro. Y en la época me pasó las microfichas, porque esas cosas se consultan con microfichas, y póngase a leer, que le vaya bien. Real Audiencia y Capitanía General, desde el siglo XVI hasta Independencia. Y leyendo. Y Yeah. como los casos describen, y dije, oh, y ahí me quedé pegado. De ahí nunca más salí. ¿Y cuál era la Judicial, y tú hiciste la distinción. jurídico. Jurídicos son las leyes. todas las leyes, pero también todos los documentos de los escribanos, los notariales. Ah, Contratos, poderes, etcétera. y también has revisado el tema en esos ámbitos. En esos Ok, ámbitos. ahora, ¿y lo de la literatura? La literatura se estudia muchísimo, porque los que empezaron, de hecho, muchos historiadores ingleses, franceses, alemanes, holandeses, Europa Central, se interesaron en las emociones porque hubo muchos literatos que empezaron a analizar cartas de autores famosos a sus amantes, a sus esposas, a sus amigos sobre sus asuntos de faldas o de aventuras amorosas. Y eso es un tema que en sí mismo a los de la literatura les interesa mucho, les permite ahondar en el mundo interior de los autores, entender por qué se crean algunos personajes y algunas tramas, pero lo hacían sin contexto histórico. Claro. Voy a decir una barbaridad. Juanito Pérez, que en 1880 creó una novela romántica preciosa que fue el bestseller. Sus personajes son esto y esto, pero no explicaban quién era Juanito Pérez, para quién había escrito, de qué manera se había publicado esa novela, cuál mensaje tenía, y los historiadores empezaron a decir, aquí faltan elementos. Entonces empezaron a interesar y hay mucho material, tanto de la obra ficcional como de la vida de los autores de la obra ficcional, como del mercado en el cual circulan esas obras de ficción. Y ahí se puede estudiar muchísimos sentimientos. O sea, ¿para qué hablar los controles de los padres con los hijos? Que se portó bien y le entregan un premio, la envidia entre los hermanos, los celos. Esos fueron sentimientos que no mencioné y que aparecen en los expedientes por injuria. Y la literatura aparece mucho. Porque los celos. y la ópera y el teatro, los argumentos justamente, bueno, y en toda la mitología griega y romana, Es puro celo. Celo, envidia, competitividad, el deseo, ya, pues, y eso se estudia muchísimo. Y se puede hacer historia de eso, pero siempre que implique el contexto. Y el contexto en esos tres planos. El contexto de la obra creada, del autor y de la edición y circulación. Si no lo juntas, te quedas cojo. Vale. Perfecto. Diga usted. Sí, tengo una consulta. Es una pregunta más como también como más metodológico de enfoque, que también me llama mucho la atención y que, bueno, jamás lo había escuchado. Por ejemplo, lo de la pinche y dije, esto está interesante y creo que eso, como historiador,
tiene un potencial tremendísimo. Mi consulta es, por ejemplo, yo todavía no he hecho no voy a empezar a hacer la tesis el año que viene, entonces estaba pensando en un tema, etcétera. Y una pregunta más como, de este enfoque específicamente, ¿qué tanta la cercanía tiene el historiador con el tema o área que está como, se reconoce un poco la subjetividad del historiador al momento de historiar, de hacer este tipo de historia, por ejemplo? Es muy variable. Es muy variable porque O hay una cierta lejanía con eso. No quiero entrar con el teoría etimológico del tema, pero como, ¿qué tanto es? hay tantas posturas como posibilidades. Piensa que hay personas que hacen historia de la política, que podría ser el caso del compañero, con el aporte de las emociones para entender mejor ciertos comportamientos y resultados, pero toman distancia. Es lo mismo que hacen los historiadores de la economía, que para entender por qué hay productos que se vendían más y que incluso empujaban la producción para colmar la demanda que estaba manifestándose, apelan a una historia de las emociones. La política y la economía, en general, la distancia. No me implico, y esto se observa a través del microscopio de la lupa, igual que como puedo observar cualquier otro tema. Pero los que hacen historia de lo social o la historia de lo cultural se implican más voluntariamente, con más naturalidad, desde lo que a ellos les pasa y desde lo que a uno le pasa. Me conmueve todo un ámbito, tampoco la mencioné, dentro de los pleitos de injuria. Conmover, la piedad, la lástima. Me conmuevo, me siento tocado, me altero, esto me interpela, me sorprendo, me genera rechazo, y lo ponen dentro de la explicación, que puede ir en el prólogo, puede ir en la introducción, puede ir en una nota al pie de página, pero lo reconocen más naturalmente que los que hacen historia política, historia económica, o historia de la geografía, o historia de los desastres, como que lo observan como un fenómeno que está pasando ya, al cual hay que incluir la emocionalidad como ingrediente. Los que hacemos historia de lo social y de lo cultural nos implicamos más. Ahora, hay un debate entre los que se implican, hasta dónde te implicas. Y justamente desde el giro lingüístico, desde las categorías de la historia feminista, que yo me considero como que entre que salgo y que no salgo, porque las feministas a veces me complican, a veces me siento identificada, por eso hablo mejor del género. Pero ahí hay historiadoras e historiadores de lo cultural y de lo social que, en función de un feminismo muy comprometido, una militancia súper asumida, están con la emocionalidad implicadísima. Para mí, mi opinión, ahí hay un riesgo, que puede ser el mismo tipo de riesgo de los historiadores marxistas con la historia de las clases sociales, las luchas sociales, los movimientos sociales y las conquistas sociales, y el mismo tipo de riesgo de los historiadores ultraconservadores de derecha con la historia de la propiedad, la historia de las genealogías de los gobernantes y de lo bien que lo hacen las clases altas. Yo creo que ahí está el peligro, pero no está zanjado el tema. Claro, sí, es que me ponía a pensar, por ejemplo, que como me imagino que el hacer una historia, por así decirlo, los sentimientos igual a la social, historiadores, claro, lo que te comentaba es que me debo sentir, me interpela o me produce algún tipo de cuestionamiento, o vivo también ese fenómeno social de cualquier de ámbito amplio, lo vivo también como un individuo, etcétera, pero también uno le puede, y también le genera cosas de tipo de identidad, etcétera, y con eso uno hace como la relación con lo que pasa en la... Mira, lo que aporta el tema de las emociones, yo creo, es una tercera dimensión. Está el historiador como especialista profesional, pero que también es ciudadano del mundo. Y al ser ciudadano del mundo, uno se siente interpelado con alguna causa, sí o no. Incluso puede decir, es que no me interesa y me mantengo al margen, ya eso es un posicionamiento. Pero lo que aporta la historia de las emociones es tu subjetividad. Y claramente a uno le pasan cosas. Entonces, la lucidez para asumir eso y decidir hasta dónde dejo que me implique o no, y puede que en algún tema yo quiero estar completamente implicada y en otros temas no, va a depender de tu tema, de tu trayectoria, a quién le estás hablando. ¿Me permite agregar Sí. algo que creo que hay que tener en cuenta? Y lamento decir que con esto cerramos.
Porque tengo clases después, lamentablemente hago todo. Ya. No, pero es que creo que hay que decirlo, urge decirlo. La historia desde comienzo del siglo XX reconoce que es un campo que pretende ser ciencia social, pero es subjetivo. Hace rato la historia lo reconoce. Lo que pasa es que a veces cuando uno se relaciona, hablemos de se relaciona, ¿no? Es contaminado con la visión de la historia política, uno tiende a volver a caer en la convicción positivista de que la historia busca una verdad. En la historia política, que es la historia más enseñada en casi todas las carreras de historia, por lo tanto no es solo de acá, pasa en todas partes, uno que enseña otras perspectivas lo sabe, a lo largo de los años, cuando uno está en el pregrado, tiende a caer en como si fuera un monstruo, en ver la historia solo así. Entonces, cuando empieza con la madurez de los años, madurez me refiero de lecturas, de otros puntos de vista, a darse cuenta que existen otros ángulos, uno ahí como que redescubre algo que quizás en algún momento se mencionó, pero como ha sido invadido a lo largo de los años de la visión tradicional, que es política, más científica, pero es política. Esta es otra perspectiva y es una perspectiva muy reconocedora de que el historiador, es más, yo creo que no exagero cuando lo digo, uno no pretende la objetividad, uno pretende aportar su ángulo subjetivo para visibilizar rincones del ser humano en el pasado que son necesarios de historiar, no solo para democratizar los protagonistas de la historia, sino para democratizar el actuar humano, porque en el siglo ya XXI, porque ya pasó más de un siglo, el XX, digamos, no se hace historia solo de los, no sé, tratados internacionales. También hacemos historia de las cotidianidades, de la simpleza, de las lágrimas, de los silencios, que es un campo que a mí me gusta mucho, que yo un par de veces he estado siguiendo textos sobre quién escriban sobre historia del silencio. Sí, por favor. Porque cuando nos callamos algo decimos las sociedades. Sin embargo, son campos que no son mucho cultivados. Creo que eso pasa por esta situación de contexto, que bueno, hay que romperla. Para eso están las nuevas generaciones y los poquitos más grandes hacemos para abrir camino. Ya chicos, cerramos la otra.